Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludan la dulce paz del Señor. Muy buenas tardes, alumnos, estudiantes de la palabra de Dios. Nuevamente estamos reunidos este domingo 7 de agosto. Y le cuento que ayer fue la independencia de Bolivia, así que cariñosos saludos para nuestro país, que realmente Bolivia sea para Cristo, que la iglesia en aquel lugar vaya cada día aumentando más y más. Y realmente todo el país, ¿no? El país de Bolivia esté en las manos del Señor. Creo que así va a tener esa prosperidad que necesita el país. Agradecemos a todo esto, hermanos. Y bueno, en este domingo, como es habitual, los días domingos a las 15 horas, estamos ya prestos para iniciar los estudios bíblicos que corresponden en esta oportunidad al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, estamos viendo ahora el capítulo 2. Este capítulo 2 tiene solamente 25 versículos. 25 versículos y 3 acontecimientos importantes, hermanos queridos. Pero antes de empezar ya con lo que es la introducción acerca del Evangelio de Juan, vamos a leer nuestro texto lema, como siempre lo hacemos los días. A ver. Está funcionando. La Biblia, ¿dónde está la Biblia? No está funcionando, ¿eh? No está funcionando, a ver. Listo, hermanos queridos. No está funcionando el texto bíblico. No sé qué pasó, pero no está funcionando. Bueno, vamos en esta oportunidad de hacerlo sin esta posibilidad, ¿no? De realmente ver los textos bíblicos en pantalla. Esto que es tan importante, hermanos queridos. Y como les decía, el texto bíblico, el lema, está en segunda carta a Timoteo de Pablo, por supuesto, el capítulo 2, verso 15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta es la premisa, esta es la palabra tan importante, hermanos, ¿no? Que realmente Pablo le aconsejaba a este pastor joven, un pastor muy joven, porque tenía la gran responsabilidad de llevar adelante un grupo de hermanos, ¿no? Y esto es lo que realmente tiene que cada siervo, cada líder tomar en cuenta, que no es alquilar un local, comprar sillas, comprar todo lo que corresponde al sonido y empezar a hablar de sus experiencias y no, eso no es así. La gran responsabilidad, hermanos, primeramente ante Dios. Por eso Pablo le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que tenía que él ser aprobado por Dios en cuanto a la diligencia, a la responsabilidad de estudiar la palabra. De no hablar solamente cosas que por ahí de oídos escuchó, sino empaparse de la palabra de Dios. Como líder, como responsable de llevar adelante un pueblo, tiene que buscar esa sabiduría de lo alto. ¿Y cómo lo logramos? Estudiando a través de la guía del Espíritu Santo la palabra de Dios, ¿cierto?
Como obrero, dice la segunda parte, que no tiene de qué avergonzarse. Obrero, somos obreros del Señor. Somos soldados del Señor. Somos sirvientes del Señor, siervos del Señor. Entonces nosotros tenemos que, en este sentido, aprender la palabra correctamente, con todos los detalles, si fuera posible. Conocer la cultura judía, justamente de estas cosas. Jesucristo era judío y él realmente hablaba de acuerdo a la cultura judía. Habían costumbres que para nosotros quizás nos pueden caer mal. Como por ejemplo, hay palabras acá en Argentina, en Buenos Aires, que para otros países son ofensivos, ¿no? Y hay palabras que para ellos les son medio de risa, ¿no? O por ahí ofensivos también. Entonces cada cultura tiene su forma de hablar, su forma de actuar. Entonces tenemos que conocer esta cultura judía para poder entender, ¿no? Para poder entender por qué Jesús hacía tal cosa o hacía cual cosa, ¿verdad? Por eso, hermanos, yo creo que cuando Pablo le dijo a Timoteo que tenía que presentarte ante Dios diligentemente, que no tenía que ser avergonzado, que no tenía por qué avergonzarse, porque él sabía que había estudiado desde, dice, muy chico la palabra, había sido enseñado por su mamá, por su abuela Loida. Se recuerda, ¿no? A Pablo, a Timoteo estas cosas. Y después, por último, la tercera frase, como que le redondea el mensaje a Timoteo. Le dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad es cortar derecho. Tratar como no de pensar que alguien se va a doler. Me acuerdo una vez cuando fui a predicar, no me acuerdo del lugar, el pastor decía, el líder, el responsable decía, trate de no predicar fuerte porque acá la iglesia es de amor. Y dice, hermano, yo creo que la palabra cuando es predicada como por la guía del Espíritu Santo no duele, ni tampoco molesta, a no ser que nuestra vida esté mal, ¿no? Por eso le decía que trace bien la palabra de verdad. No la adulteres, no la cambies, ¿verdad? No podemos cambiar ni una coma, ni un punto a la palabra de Dios, tal cual. Yo sé que varios se van a molestar, ¿no? Como me acuerdo que una vez yo prediqué acerca de una parábola, no sé en qué libro estaba, y hablaba de la gente ignorante, porque ignoráis porque, dice, erráis porque ignoráis las escrituras, decía el Señor. Y había un hombre, dice, que se retiró y a la poca semana me entero por el pastor que dijo que este hermano, bueno, por ahí es medio hermano, ¿no? Dijo, no, ¿cómo nos va a ofender? ¿Cómo nos va a decir que somos ignorantes? Pero así la palabra ignorancia no es ofensiva, sino es una palabra que denota algo que no conocemos, ¿verdad? Algo que no conocemos. Yo, por ejemplo, no puedo hablar acerca de la parte médica acerca de lo que es el aborto, porque no conozco los detalles, no soy médico. Entonces, por eso le decía a Pablo que traza bien la palabra de verdad. Y conociendo la palabra, nosotros podemos defender nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre, sí, pero defender nuestra fe, lo que creemos. Entonces eso es importante, hermanos. Y en este capítulo 2 tenemos el relato del primer milagro, hermanos, que Jesús obró en Caná de Galilea. El primer milagro, qué hermoso. Primer milagro, la primera señal de la divinidad del poder de Dios. Después de una breve estancia en Cafarnaúm, Jesús luego ocurre, porque hay tres acontecimientos en este capítulo 2. La boda de Caná, el milagro que convirtió el agua en vino, la purificación del templo, porque Jesús subió a Jerusalén para su primera Pascua de su ministerio, de su ministerio público. Estoy hablando de su ministerio público.
Era la primera Pascua. Y allí llevó a cabo la purificación del templo, hermanos. Y también dio señal a aquellos que se enojaron ante tal actitud de sacar a los cambistas a todas las cosas. Y luego termina este capítulo, hermanos, con referencia a unos casi cristianos. Porque el Señor no tenía necesidad que alguien le diga, sí, conocemos a estos o a estos. Imagínense cuando tuvo un encuentro con Natanael. ¿Qué le dijo el Señor? Yo te conozco, yo te vi debajo de la higuera. ¿No? Él sabe, Él nos conoce. Y por eso la Biblia es tan sabia que dice que antes que fuimos en el vientre de nuestra madre, ahí nos conoció el Señor. Ya nos conocía. Es que Él es omnisciente. ¿Sí? Por eso, hermanos, este capítulo que vamos a empezar, y miren, todo se nos cruzó, ¿no? Pero le terminaba de decir acerca de este consejo que le dio Pablo a Timoteo. Este es nuestro versículo lema. Este fue también el versículo lema cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico. Semejante palabra, ¿no? Lo que le dijo Pablo. Y cómo dio resultado todo esto. Cómo dio resultado. ¿Verdad? Y con relación al contenido del capítulo 2, ya acabo de mencionarles. Son 3 acontecimientos en este capítulo 2 que tiene solamente 25 versículos. Y el milagro del agua en vino. La purificación del templo. Era su primera Pascua de su ministerio público de Jesús. Y por último, una charla acerca de lo que Dios pensaba de los demás, que no tenía necesidad de que nadie le dijera quién es tal o cual persona, porque Él conocía a todos. Vamos a empezar ya, hermanos queridos. En esta tarde no tengo ya no sé qué pasó con el texto bíblico que siempre lograba colocar ahí en la pantalla, pero bueno, no importa. Creo que el Señor quiere que leamos la Biblia, ¿no? Que cada uno habla su Biblia y lea. Esto es importante. Bueno, vamos a empezar, hermanos. El capítulo 1. El capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a ver el primer versículo. Primer versículo. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Cuando Juan continúa su evangelio, hermano, comentando las obras, confirmaban la divinidad de Cristo, él empieza con el primer milagro, las bodas de Caná, famosísima por la señal maravillosa que ocurrió allí. Todos lo saben, ya sea cristiano o no cristiano. Quizás hasta los árabes conocen de esta, en su libro el Corán está quizás este acontecimiento. No lo sé porque no lo estudié ni lo vi. Pero dice que acá el Señor Juan empieza a comentar las bodas de Canaán, que también le pareció algo como una confirmación a lo que ya estaban viendo en Jesús, ¿verdad? Esta señal, este milagro era famosísimo en la Biblia, ¿no? Y podemos notar, hermanos, cómo Juan, quien escribió el Evangelio, se refiere a María como la madre de Jesús. Así, a secas. ¿No es cierto? Sin dar ninguna aparente muestra de reconocimiento formal, luego de haber sido encargado de su cuidado por Jesús mismo. ¿Se acuerda cuando estuvo en la cruz? Le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Eso es lo que pasó con él, ¿verdad? El verso 2 dice, Juan 2, verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, ellos realmente
eran fiestas que era un honor ser invitados porque eran familias muy adineradas, muy importantes. Y Jesús tenía que estar en todos lugares porque este era su ministerio. Porque dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los religiosos. No. Él vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, dice, a liberar a los oprimidos. Esto es lo que es. Y en este caso alguno dirá, pero ¿cómo va a ir a una boda y van a ir a tomar y bailar? No. Si usted no conoce la cultura judía, cómo se celebraban los matrimonios, mal podemos hablar de lo que no conocemos. Entonces, él fue invitado. El Señor fue, porque empezaba su ministerio público, ¿no? Tenía que empezar a dar a conocer lo que el Padre le había enviado a decir. Entonces, en esta ocasión, Jesús participó de la celebración de una boda como invitado. Y junto con él fueron sus discípulos, quienes también compartían su diario vivir, ¿no? Era un grupo muy unido. Y ahí fue la madre de Jesús. Quizás también estaban los hermanos, sus hermanos de él, ¿no? Entonces, acá no comenta esto la Biblia, ¿no? Y ahora vamos a ver fracciones de la película, de la Evangelio de Juan, resumiendo el versículo 3 al versículo 7. Cuando el vino falta, cuando la madre le dice que falta vino, cuando Jesús le dice, ¿por qué te metes en algo? ¿Qué te incumbe este problema? ¿Por qué te metes en estos problemas? ¿No? Haciéndole notar que no había llegado su hora. Y luego vamos a ver en este resumen de versículos que su madre le dijo que a los que le servían, ¿no?, hiciera todo lo que el Señor les iba a dar las instrucciones. Pues en este versos 3 al 7 vemos que habían 6 tinajas de piedra para agua. Vamos a ver también qué significaban esto. Pero vayamos ya, hermanos queridos, a esta fracción de la película que me parece interesante. Y usted se va a poder empapar de todo esto. ¿Sí? Vamos a ver el texto bíblico, perdón, la fracción de la película. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Bueno, vimos una fracción de la película, ¿verdad? Y ahí Jesús reconocía que el inicio de su ministerio, hermanos, no estaba allí. Por lo que el aparente inoportuno de María, la madre de Jesús, es contestado por Jesús en forma incómoda. Pero aún así sirvió. Imagínense si la mamá va y le pregunta, no hay vino, ¿qué hacemos? Y que el hijo le diga, mamá, no te metas en estos problemas. No te metas en esta situación.
Y le dijo, no, aún no ha venido mi hora. Mire usted. Ahora, su madre entendió, ¿no? De una forma diligente, pide a los que le servían en la reunión que hagan todo cuanto él les diga. ¿Y esto qué significa? Que nos hace recordar que debemos tener en cuenta todo lo que Jesús dice y obedecer cuando Él habla. Para todos el texto bíblico siempre hay una enseñanza para nuestras vidas. La madre dijo, hagan todo lo que Él les dijere. Y la palabra está para cumplirla. La palabra está para cumplirla. Esto es importante. Porque muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que el Señor nos dice. ¿Se dan cuenta? Estos hombres, estos sirvientes, hicieron lo que Jesús les dijo. Y dice que en ese lugar estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme a los ritos de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, todo empieza este milagro por 6 tinajas vacías de piedra, que eran usadas, estas tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación de los judíos. Para limpiar los utensilios de la cocina, ellos utilizaban para eso, esas tinajas con agua. Estas 6 tinajas, con un uso ordinario, serían, hermanos, transformadas ahora para un uso poco común, por el cual no fueron hechas. Sostener vino. Por eso nosotros cuando hablamos de esto, hablamos de nuestra vida. Estos vasos de barro, que servían quizás para todas las cosas menos para servir al Señor. Ahora el Señor lo llenó con su Santo Espíritu. Esa agua quizás sucia, esa agua quizás ya con olor, el Señor con su Santo Espíritu lo volvió en vino nuevo, símbolo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso es tan importante esto. Cuando uno lee la palabra de Dios, seguramente el Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Él nos habla, Él nos habla. Nos quiere mostrar algo. Esta mañana, por ejemplo, en la iglesia, la palabra de Dios estuvo acerca de una de las cartas de Pablo en el carta de Efesios, hablando que debemos dejar toda raíz de amargura, ¿no? Eso hacía mención de que hay mucha gente que vive con raíz de amargura, que no perdona, que aún todavía se acuerda de esas cosas. Pero ¿quién se hace daño? Ella o él mismo. Porque esto enferma, les deteriora la salud. Y a veces decimos, ¿no? No importa. No, es que sí que importa. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo y debemos de cuidar el templo. Ay de aquel que no cuide el templo o aquel que destruye el templo de Dios. Porque ahora ya no somos tinajas como estas tinajas vacías de piedra. Ya somos llenos con ese vino. Ya somos llenos con su Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es tan importante, hermano. Quizás el Señor empezó a enseñarles de esta manera. Algunos no entendían, por supuesto, pero otros sí. Y después, ¿qué dijo el Señor? Jesús les dijo, llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. El verso 7. Llenaron hasta arriba.
Jesús les pide, ¿no?, que llenen con agua hasta el tope. Pero solo cuando algo, hermanos, está lleno hasta el tope, puede ser transformado. Esto también nos enseña este primer milagro del Señor. Cuando nosotros estemos realmente llenos del Espíritu Santo, que buscamos con todo ese deseo, ahí Dios puede transformar nuestras vidas totalmente. Dios no quiere nada a medias. Dios quiere todo. Porque Él entregó todo. Él entregó hasta la última gota de su sangre. El verso 8 dice, entonces les dijo el Señor, ¿no?, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Qué tremendo. Se lo llevaron. Cuando dice el verso 9, el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. No, porque sabíamos que en las tinajas solamente era para el agua, para las ceremonias que utilizaban, ¿no?, para lavar los utensilios, para el templo. Entonces, dice que el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. El verso 9 dice, que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala llamó al esposo. Y dice que este hombre le dijo al esposo, le dice, verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vio que, hermanos, esta señal que hizo Jesús en Caná está lleno de, como les decía, lleno de simbolismos. No es solamente un momento de conversión del agua en vino, sino tiene muchos simbolismos. Las tinajas, como les dije, representan al hombre, ¿no?, que como vasijas recibe el agua. ¿Y qué significa el agua? La palabra. El hombre recibe la palabra y tiene que llenar con su palabra esta tinaja, este vaso de barro. Tiene que ir llenando cada espacio vacío de la tinaja hasta el tope. O sea, convierte, hermanos, esta naturaleza carnal, representada quizá por el agua material del cual estamos formados, para convertirnos en el mejor vino. Ese vino del nuevo pacto. Y cabe mencionar que hoy estuvimos celebrando la Santa Cena y hablaba de este nuevo pacto. El Señor dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, al convertirse esa agua en vino en nuestra vida, el vino del nuevo pacto, representa la vida espiritual, hermanos. En Cristo toma forma para consumar el mejor pacto. Este nuevo pacto, el tiempo de la gracia, el tiempo de dejar ya liturgias, legalismos, tantas cosas. Por eso, en un pasaje hablando del vino nuevo, odres nuevos, por eso es que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Porque no tienen relación, ¿verdad? El pacto matrimonial del Hijo, hermanos, que también se refiere acá con la iglesia. Mientras el mundo se consumía en el vino inferior, en esa boda, porque habían servido el vino, pero en este caso pasó
como lo contrario que en las bodas pasan, ¿no? En las bodas pasan primero el vino, el mejor vino. Pero ya cuando transcurren muchas horas y ya los invitados ya están embriagados, con comilonas, todo esto, ahí viene cualquier vino. Hasta les pueden dar, qué sé yo, agua. Con un poco de alcohol, qué sé yo. Pero en este caso, hermanos, mientras este mundo, el mundo, la gente, en esa boda se consumía en el vino inferior, Cristo vino luego, hermanos, para traer buen vino de su sangre y dar la vida a los que estaban muertos. Eso también significa este gran milagro de las bodas de Caná. Tremendo, hermano. El verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo no van a creer en él semejante milagro? Y más, los que estaban ahí, ¿no? Los sirvientes que vieron cómo al servir el maestrasala vieron que esa agua, porque ellos llenaron agua, fue el mejor vino. La vida de Jesús, la sangre de Jesús, ese mejor vino que está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, con ese vino que no tiene vida, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y los discípulos creyeron en él, porque Cristo empieza a manifestar, hermanos, en estas bodas, la presencia de Dios sobre su vida. Con la primera señal que realiza en las bodas de Caná, Cristo empieza a manifestar la presencia de Dios. Todo con un significado profundo en su obrar. Ahora, esto de las bodas también tiene su significado, ¿no? Representan el fin último de nuestra existencia, la unidad con el amado. Cristo viene a buscar a su iglesia, novia, para celebrar las bodas del Cordero. Qué tremendo, hermano. Este es el acontecimiento donde espera la iglesia. Por eso habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Estamos esperando la venida del Señor en busca de su iglesia. El verso 12 dice, después de esto, con el verso 11 acaba ya todo lo que es relacionado con las bodas de Canaán. Este primer milagro. Ahora vamos a ver el siguiente acontecimiento acerca de la purificación del templo. Y dice, el verso 12, después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. O sea, estuvieron muchos días ahí. Cuando la Biblia habla con esta forma de texto, estuvieron allí no muchos días, significa que estuvieron muchos días. No pocos, sino muchos. Y Juan, en este caso, hermanos queridos, cuando habla de su mamá, no le hacen tanta mención como para decir, la Virgen María, como quizás hacen los católicos, ¿no? Sino que la nombra como la madre de Jesús y menciona que junto con ella y sus hermanos y sus discípulos iban a este lugar, al templo de Jerusalén, ¿no?
Ahora, siempre va a haber, hermanos, un eterno conflicto, ¿no? Entre creen que Jesús tuvo hermanos nacidos de María y José, y otros que creen que no. O sea, medios hermanos, ¿verdad? La Escritura no es clara en definirlo, hermanos. No es clara. Pero tampoco se presta a ello para un conflicto teológico. Es como decir con cuántas piedras mató David a Sansón. No, fue una, no, fue 5. No. Tenemos que dejar todos estos conflictos teológicos que son, como dice, no es necesario. No son tan importantes. La Escritura no es clara en definirlo, hermanos. Pero si los tuvo el Señor, medios hermanos o hermanos, solo contrariaría, hermanos, a quienes creen en la virginidad perpetua de María. Claro, porque una mujer que tiene hijos ya no es virgen. Sí, biológicamente, ¿no? Pero lamentablemente los católicos dicen, confiesan la perpetua virginidad de María. Y esto no es así. Y si María no tuvo hijos, se mantuvo así, tampoco su esencia cambiaría, ¿no? Ni lo haría más trascendente, ni motivo de idolatría, ¿no? Porque Dios eligió a esta mujer. Una mujer, una doncella, una mujer virgen. Y ya. Como para mostrar que el hombre viene de una mujer. ¿Sí? Y hay muchas cosas más que quiere mostrar Dios con estas explicaciones que uno da. El verso 13 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén. Ahora, hermanos queridos, el Evangelio de Juan presta mucha atención a los eventos del calendario judío. Presta mucha atención, ¿no? Que se daba en aquella época. Por eso, hermanos, notaremos que habla de la Pascua. Juan dice, ¿no? El verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y esta fiesta, hermanos, era principal de los judíos. Como habla Juan, también habla del comienzo de la manifestación del ministerio de Jesús ante los judíos. Este era el comienzo. Esta iba a ser su primera Pascua en su ministerio público. El verso 14. Y a partir del verso 14, hermanos queridos, vamos a ver cuando Jesús dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, el verso 15 dice: echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó mesas. Vamos a ver fragmentos de esta película. Espero que usted vea detenidamente y esto se grabe en su mente, en su corazón. Veamos ya esta parte. Felipe en Nael. Hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados.
Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Qué parte hermosa, ¿no? ¿Se entendió? ¿Entendió lo que el Señor cuando se presenta en el templo, ¿no? Jesús parecería perder el control de sí mismo, ¿no? Al darse cuenta en lo que se estaba convirtiendo el templo. Y hoy pasa lo mismo en los templos. En los templos se hacen rifas, en los templos se venden alimentos para consumir. Imagínense, hay iglesias que yo he visto, ¿no? Hay una iglesia en Bolivia, una muy grande iglesia, que en la misma iglesia venden ropa, comida, de todo. Por poco también, como en aquella época, llevarían gallinas, ovejas, vacas, y una tienda de cambios. Realmente, hermanos queridos, como decía el hermano Dante Gebel, lo sagrado se está volviendo común. Y esto no tendría que hacer, porque si el Señor viniera, imagínense si el Señor se presenta como tiene todo el poder y viene y en alguna iglesia y ve estas cosas. Yo creo que Él, como dice acá, el celo de la casa de Dios lo haría no perder el control de sí mismo, porque Él no lo hacía en momentos de su ira, de su rabia, ¿no? Pero esto se puso mal porque se dio cuenta cómo se había convertido el templo. Jesús responde, hermanos, de forma tajante ante el indignante uso que se le había dado al templo. Ahora, veamos que la ira sin control es impulsiva, por supuesto. La ira con dominio de sí mismo es iluminación. Esta es la diferencia. Lo que pasó con Jesús. Y vimos que también el Señor, vimos en esta fragmentación de la película, que a los que vendían palomas, ¿y por qué no les dijo a los que vendían ovejas, bueyes, a los de las monedas? ¿Por qué siempre empezó a los que vendían palomas, dice? Les dijo, quitad de aquí de esto y no hagáis la casa de mi padre en casa de mercado. Y que la paloma, hermanos, yo creo que es símbolo del Espíritu Santo. Y fue una paloma que se posó sobre Jesús cuando fue bautizado. Por eso toda cosa que acá en la Biblia usted lee tiene un propósito. No es que Juan escribió por escribir.
¿no? Ahora, el templo se había convertido en algo fuera del propósito, ¿no? En el lugar donde tenían que alabar a Dios, ir a agradecer, a orar, a dar sacrificios, ¿no? En aquel entonces todavía, bueno, entraban al templo el sumo sacerdote, llevando una ofrenda, ¿no? Cada año. Ahora, el Señor, hermanos, no tolera este propósito por el cual fue hecha esa casa, ese templo, sea corrompido. Y hoy mismo pasa eso, hermanos. No tolera que iglesias que quizás eran antes teatros, cines, casas, se convirtieron en el templo, en la casa de Dios, se convierta en mercado. En lugar donde se va a vender y se va a ofrecer todo tipo de mercadería. No, a él no le agrada. Porque el templo se había transformado en un lugar de comercio. Ojo, ellos lo podían hacer afuera del templo, ¿no? Antes de llegar al templo, había gente que no podía llevar su vaca, y lo vendía y venían y hacían el cambio. Por eso había cambistas. Para comprar una paloma, un buey, lo que fuere para el sacrificio. Podían hacerlo, pero fuera del templo. Como mercaderes, lugares como cualquiera, ¿no? El templo, hermanos, el Señor se indignó porque se había transformado en un lugar de comercio, en donde ya no importaba su propósito espiritual. Ya no importaba. Sino que el dinero ahora lo controlaba todo. Habían cambistas, ¿no? Verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos, está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Jesús reconoce, hermanos, que la escritura empieza a tener cumplimiento a través de Cristo y lo confirma con este salmo. Juan reconoce que todo lo que el Señor dijo estaba cumpliendo esas profecías. El verso 18. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos preocupados, hermanos, yo creo por la reacción de Jesús, porque era algo que nunca habían visto, esta situación. El Señor tiraba con todas las cosas y, como lo vio usted acá en la película, ¿no? Tiraba todo. Monedas, hacía volar a las palomas, sacaba de los corrales a los animales y todo esto. Y preocupado por esta reacción, porque vinieron, ¿no? Los judíos, ¿no? Y los religiosos estos venían y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace todo esto? ¿Con qué autoridad hace esto con los vendedores del templo? Porque Jesús en ese momento no era hombre reconocido ante el pueblo, porque recién estaba empezando su ministerio. Tremendo, ¿no? Y el Señor respondió. Siempre el Señor va a responder, pero con palabras realmente sabias. Con palabras que salen con amor, la misericordia. Y Jesús le respondió en el verso 19, dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya empezaba a hablar con parábolas, ¿no? Entonces Jesús le da una señal, hermanos, representativa de lo que habría de ocurrir con su muerte y su resurrección. Y que nadie entendería en ese momento, nadie iba a entender, ni sus mismos discípulos.
Y también habla el Señor una simbología de lo que habría de ocurrir con el hombre, quien debe derribar, mire usted, su vieja naturaleza para levantar una nueva por el poder de Dios. Porque es necesario destruir este templo. El hombre natural tiene que destruir ese templo y construir uno realmente en el nuevo templo, en el poder de Dios. Esto también estaba queriendo decir Jesús. En el momento, como digo, no entendía. El verso 20, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Yo me imagino como la pregunta que le hizo Nicodemo, ¿no?, a Jesús. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede el hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Ah, qué pregunta, ¿no? Por eso lo que es del espíritu es del espíritu, lo que es de la carne es de la carne, hermano. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y acá, la misma pregunta que no tenía sentido común, ¿no? La ignorancia muchas veces es atrevida. Hoy le decía a un hermano, la ignorancia es atrevida. Y como no conoce, dice cualquier cosa, cualquier necedad. 46 años, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Y Juan, como ya había presenciado esta situación de la muerte y resurrección de Jesús, en este verso 21 le dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y también habla de nuestro cuerpo, de nuestro templo. El templo se había construido, hermanos queridos, este templo de Jerusalén, para sostener en el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto, en donde habitaba la presencia de Dios en este templo. Pero ahora Cristo mira, Cristo mismo era el templo y no iba a permitir más competencia. Él era ahora el templo, ya no hechas por mano humana, sino hechas por Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, en el cual mora el Espíritu Santo en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, Él nos selló con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Mientras ellos veían estos fariseos y estos religiosos veían lo terrenal, Jesús estaba mostrándoles algo espiritual. El verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué dijo? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Palabra profética, fiel cumplimiento, hermano. Al 3er día resucitó entre los muertos. Está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá con gloria a buscar a su iglesia. Ningún templo va a habitar Dios. Dios no puede habitar, dice, en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Esto es importante, ¿no? Grande es el misterio, decía Pablo. Por lo tanto, dice el verso 22, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto.
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo creo, hermanos, que con el tiempo los discípulos descubrirían lo que habló el Señor. En ese momento de tensión, ¿no? Porque no sabían qué iban a pasar, por ahí le iban a tomar preso al Señor. O sea, después descubrieron esto los discípulos. Y que tuvo un cumplimiento real, ¿no? Y magnífico. Cuando el ángel dijo a las mujeres: ¿a quién buscáis? Él no está aquí, ha resucitado. Qué tremendo, hermano. A veces cuando yo leo este evangelio, estamos ahora compartiendo, la verdad que empiezo a descubrir cosas lindas, cosas hermosas. Y quizás en este momento, cuando hago el estudio bíblico, me voy al tercer cielo, podría decir. Porque no sé qué está pasando ahora alrededor mío. Y así un día estaremos con el Señor. Ya no estaremos más con los problemas de este mundo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más preocupación, ¿verdad? Pues preparémonos, instruyámonos, como decía el texto lema, diligentemente presentémonos a Dios como obreros aprobados. El verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mire usted, porque a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén subía mucha gente. Era una de las 3 principales fiestas. Mucha gente. Y como dice acá, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, o los milagros, señales es igual a milagros, que hacía. O sea, las manifestaciones de sus acciones de Jesús, hermanos, frente al pueblo en Jerusalén, y todo esto que él hacía, pero también le valió la persecución, el odio. Esto derivó a estas cosas también. ¿Cuántos cristianos son perseguidos en el mundo? Son quemados, son matados. Muchos cristianos. Porque a usted no lo van a querer nunca. Dice el Señor: si a mí me persiguieron, me humillaron, a ustedes más. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Hablen mal de ustedes mintiendo. ¿No? Entonces, mucha gente se convirtieron. Y estas actitudes que el Señor hizo derivaron en persecución, en odio. Y el darse a conocer ante su pueblo y hablar de las señales y el cumplimiento iban a ver en él. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, las profecías, se iba a cumplir en Jesús. Tremendo. Por eso el Evangelio de Mateo es exclusivamente dirigida a los judíos. Porque ahí les habla quién era el Mesías que iba a venir. El verso 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. De la gente que le empezaba a seguir, ¿no? Porque había gente que seguía por sus intereses propios. Otros porque lo odiaban, ya empezaban a odiarlo. Porque empezaba a caerse su estantería, ¿no? Como en este caso. Quizás ya a partir de ese momento ya no habrían, pienso yo, ¿no? No habrían ya en el templo vendedores. No sé, algo ha pasado, ¿no? Algo pasó. Porque cuando el Señor habla algo pasa. ¿Verdad?
Y Jesús no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos. Conocía a todos. Me conoce a ti, me conoce a mí. Sabe lo que pienso. Imagínese, hermano, dice que antes de que la palabra esté en salga de mi boca, Él ya sabe lo que voy a decir. ¿No le parece extraordinario esto? Sí. El verso 25 y el último verso de este capítulo 2. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Quién podría engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Quizás el Señor mismo decía, ¿no? Sepulcros blanqueados, raza de víboras, les decía. Los fariseos y escribas, porque por fuera ustedes se muestran muy hermosos, ¿no? Pero por dentro hay huesos secos. El Señor les habló bien claro, porque había esta gente. Y por eso Él dice, Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y es fácil. ¿Cómo usted detecta a la persona? Realmente cuál es su ¿cómo le puedo decir? Su nivel espiritual. Sus frutos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No puede ser mentira esto. Si yo constantemente hablo cosas, malas palabras, hablo, como dice, palabras ociosas, entonces de esto está lleno mi corazón. Y va a hablar mi boca de esto. Pero si yo estoy con la palabra, estoy escuchando la palabra, leo la palabra, entonces se almacena en mi vida la palabra de Dios y automáticamente, sin darnos cuenta, muchas veces hasta hablamos de la palabra de Dios, hablamos como los cristianos. Por eso cuando la gente, alguien por su forma de hablar, de proceder, le dice, vos sos cristiano, como le pasó a Pedro, ¿no? Vos andabas con Jesús. Él dijo, no, yo no conozco. Es que ya se nos ha formado esa manera de hablar. Pero si yo todavía aún no me he convertido a Cristo, solamente soy un simpatizante, soy un casi, como dice, casi cristiano, entonces nunca voy a demostrar con mi palabra. Siempre va a haber algo que me delata. Y Jesús conocía al hombre, no tenía ninguna necesidad de testimonio del hombre. No iba y preguntaba, a ver, ¿no sabes quién es Mateo? ¿No sabes, podrías decirme cómo se comporta y quién es? Porque le quiero llevar como mi discípulo, pero no sé. No. Tenía necesidades de testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en aquel tiempo Jesús no buscaba mostrarse como quien tiene un fin político. A él le interesaba cumplir la voluntad del Padre. Jesús conoce el corazón del hombre y sabe lo corrupto que es, ya que en cuanto nacemos con pecado. Y dice la palabra de Dios que el hombre desde que nace tiene una inclinación hacia el mal. Por eso la Biblia dice en Proverbios que instruyamos al niño en su camino. Tenemos que hacerle salir de su camino para que entre en el camino con mayúscula. Porque si no hacemos salir de su camino con la palabra, entonces vamos a tener adolescentes, jóvenes y ya adultos totalmente corruptos, totalmente inclinados hacia el mal. Esto duele decirlo, pero es la realidad. Tenemos que poner ¿cómo le puedo decir? Un tope
tenemos que poner ciertas reglas en nuestra vida. Y la Biblia dice que es útil. Toda la Escritura es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Esta es la palabra de Dios. Por eso cuando dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, es porque el Señor conocía lo que había en el hombre. Él conoce el corazón del hombre y sabe lo corrupto que el hombre es, ¿verdad? Pero estas señales no eran para los incrédulos ni para los religiosos. Estas señales eran para sus discípulos, para que aumente su fe, para que se consolide la fe, para que empiecen a creer que Jesús era el Mesías. Aquellos que habrían de notar el cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús. Esto es lo más importante, hermanos. A veces nosotros pensamos que podemos engañar al Señor, llevar toda una vida de apariencia, ¿no? Llega el momento en que tenemos que definirnos. Si somos cristianos llenos, ¿no? Así como esas tinajas. El Señor iba a obrar en esas tinajas y estaban llenos. Él dijo, llénenlas todas, llénenlas, llenen. Y llenar significa no mitad, ni tope. Ahí se manifestó el poder de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que debemos aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Conociendo las Sagradas Escrituras. Conociendo los dichos del Señor. Por eso es tan importante este Evangelio. Que nos muestran cosas cotidianas. Quizás alguno solamente le gusta ver películas de esta índole. Porque sí, qué lindo, el milagro, sí, caminó sobre las aguas, pero no le saca ninguna lección a esto. Y menos no la aplican. Entonces, el Señor dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Así que, hermanos queridos, hasta aquí ha sido el estudio del día de hoy. El capítulo 2 del Evangelio de Juan. Los espero el próximo domingo a las 15 horas, si Dios así lo permite. No se olvide, estudie la palabra. Vuelva a leer este capítulo 2. Va a encontrar muchas cosas y se le va a grabar. Y aún con estas imágenes que hoy he presentado, estas fracciones de la película del Evangelio de Juan, eso se le va a sellar a fuego. Que Dios lo bendiga, hermanos queridos, en esta tarde, y que esta tarde sigamos en la presencia del Señor, con ese espíritu, porque el domingo es el día del Señor. Así que Dios lo bendiga. No se olvide presentarse a Dios como obrero aprobado. Y lo más importante, ¿no? Dice Pablo a Timoteo en este segundo capítulo de esta segunda carta, verso 15. Procura, dice, con diligencia. Esa virtud de la diligencia es algo importante. La diligencia no espera recompensas. ¿Sí? Pero sí, recompensas espirituales y eternas correctas. Pero recompensas del ser humano no. Así que esto ha sido todo por hoy, hermanos queridos. Esperando que le haya quedado este capítulo 2. Sepa que este capítulo 2 tiene hermosas comienzo del ministerio de Jesús. Qué hermoso. Y lo que vamos a ver todavía, ¿no? Así que los invito para el día domingo.
Que Dios los bendiga y bueno, seguimos orando unos por otros. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.